Hola, ¿qué tal? Este día vamos a hablar sobre el tema que es edema. Para poder entender un poquito de lo que es edema, vamos a utilizar unas imágenes y yo voy a explicar acá paso a paso para poder venir y entender un poco más referente al tema de lo que es edema, ¿verdad? Primero, vamos a colocar el título acá. Sería edema, que es de lo que vamos a estar hablando. Sabemos de que edema es una hinchazón a causa por el exceso de líquidos en el espacio intersticial. Bueno, ustedes se preguntarían qué es el espacio intersticial. Para eso vamos a explicar acá. El espacio intersticial, bueno, vamos a dibujar acá. Este es un vaso sanguíneo o una arteria. En la arteria, acá, estos cuadraditos son las células. Dentro de este vaso hay muchos componentes, como habíamos dicho, hay proteína, hay agua, están los iones. Y acá, en este cuadrito que son las células, también hay proteína, hay agua y hay iones. Vamos a hacer estos puntitos como iones. Muy bien. Este es nuestro esquema para poder entender. En el líquido extracelular, que ya bien conocemos de qué es la sangre, tenemos tres componentes esenciales. Dijimos que es el agua, que el agua viene y tiene una presión, o sea, una fuerza de presión que ayuda, que por ejemplo el agua busca por dónde salir. El agua, por ejemplo, nosotros nos dejamos agua en las manos y no la podemos sostener. ¿Por qué? Porque el agua busca de dónde salir, de qué manera. Entonces, esta presión, esta fuerza se le llama hidroestática. Vamos a poner aquí que el agua ejerce una fuerza de presión llamada hidro de agua estática. Esa es la fuerza del agua. También tenemos lo que son los iones o el ion, que bien sabemos de que el ion depende de su carga. Por ejemplo, si es más, menos, ejerce una fuerza de atracción, atrae. Entonces vamos a poner acá, atrae. Pero si es una fuerza o sus componentes son positivos, o sea, más, crean una fuerza de apelación, o sea, se repela. Vamos a colocar acá. Se repela. También están las proteínas. Que esta ejerce una fuerza de, por ejemplo, si la fuerza es presión, las proteínas por ende sería atracción. ¿Atracción a qué? Al agua, atrae al agua. Y esta fuerza de atracción también se puede, es conocida como oncótica. Muy bien, ya que podemos saber cuáles son las funciones de estos tres componentes, vamos a entender acá.
Regresamos a nuestro ejemplo. Este es nuestro vasito, nuestro vaso sanguíneo o nuestra arteria, rodeado de lo que son nuestras células. Acá adentro está el líquido. Vamos a apuntar acá para poder entender. El líquido. Y este sería el electro. Por ejemplo, si en un dado caso, por ejemplo, en el electro no encontramos lo que son proteínas, no vamos a tener una fuerza que nos atraiga el agua. Por ejemplo, la proteína acá lo que hace es de que atrae el agua hacia ella, lo que permite que el agua, como está en constante movimiento, en constante fluición dentro de la arteria, no se salga, porque si se sale, al momento que, por ejemplo, vamos a hacer acá, que no tengamos proteínas en la sangre, ¿qué es lo que va a suceder? Que el agua va a venir y va a buscar por dónde salir. El agua se va a salir, dando lugar, vamos a dibujar acá, que las células se separen. Ya. Bueno, como habíamos dicho, el agua viene, busca dónde salir. Tenemos el agua, que es el H2O. Busca dónde salir porque no tiene nada que la atraiga y que la mantenga en su lugar, que sería la sangre, ¿verdad? El vaso. Entonces sale y rompe las barreritas. Rompe acá, creando un espacio o una división, que es lo que estoy rayando acá, llamado espacio intersticial. Llamado espacio intersticial, que hace de que las células vengan y se empiecen a regar por todos lados, ya no estén organizadas, creando un edema o hinchazón. Entonces, la hinchazón, el edema, es la causa es el exceso de líquidos, o sea, el exceso de agua en todo este espacio. En la sangre. Porque esta agua no debería de estar ahí. Y como no debería estar ahí, lo que produce es de que hay alguna parte de nuestro cuerpo venga y se inflame, o sea, se hinche, ¿verdad? Ya que entendemos lo que es un edema, ya que tenemos explicado las fuerzas de cada uno de los componentes, lo que es el espacio intersticial, lo que tiene la importancia de que tengamos estas tres dentro de nuestra sangre en constante movimiento, vamos a explicar lo que son los edemas. El edema se divide en dos. Está el edema con fobia. Vamos a borrar acá. Ahorita vamos a explicar lo que es edema con fobia y el edema sin fobia. Vamos a explicar la diferencia entre ambas, porque aunque ambas son hinchadas, o sea, ambas producen hinchazón, tienen diferentes de dónde vienen, ¿verdad? El edema con fobia es un edema que es blando, o sea, es aguadito, que viene y hace de que, por ejemplo, la persona está hinchada y al momento de que uno hace presión en el área afectada, deja huella. Por ejemplo, acá tengo esta imagen, por favor, como podemos ver, la pierna está hinchada,
y al momento que el médico o alguna otra persona le haga presión, la huella se va a quedar marcada. Esto quiere decir, esto se da por el exceso de líquidos en todo lo que es el área de la pierna, líquido que no debería estar ahí. Muy bien, vamos a pegar eso acá. Y sabemos que ese es el edema. El edema con fobia se da o se divide en tres clases, que es uno, edema por lesión vascular. O de la vasculatura. Muy bien. Dice que este edema viene y es una lesión que se crea en los vasos sanguíneos o en las arterias. Para poder entender eso vamos a hacer una imagen. Seguimos con nuestro vaso sanguíneo, con nuestras células, acá. Bien, dijimos que las bolitas eran las proteínas que tienen agua alrededor. Y los puntitos son nuestros iones. Por ejemplo, la lesión de la vasculatura. Cuando una persona viene y tiene un golpe, esta persona está creando, por ejemplo, ¿cómo le podría explicar? Está creando una anormalidad en el cuerpo. Que lo que hace es de que, por ejemplo, una persona, como tengo, por ejemplo, acá, esta imagen, el bebé se golpeó la cabeza. Independientemente con qué objeto haya sido o cómo haya sido, al niño se le creó un chinchón, pero nosotros ya no lo llamamos chinchón, sino que sabemos que es un edema. Este edema, por lo que se ve ahí, está en color morado. Vamos a explicar qué es ese. Por ejemplo, nosotros decimos, se linchó y tiene un moretón, pero no es así. Vamos a explicar bien lo que es. Vamos a pegar acá esta imagen, que va a ser, vamos a entender el por qué es de que se les inflama y por qué se les pone de este colorcito. Al momento de que el niño o la persona se golpea, crea lo que son acá en el vaso unos espacios, o ya sea llamados unos puntos. ¿Puntos de qué? Puntos de salida. Por ejemplo, cuando algo se rompe o una bolsa tiene algún agujero, el agua viene y sale. Ya. Muy bien, como habíamos dicho, se rompe esto, lo cual hace de que el contenido que está acá adentro del vaso, este contenido salga. Como la fuerza, habíamos dicho que el agua tiene una fuerza de presión, o sea, busca por dónde salir, hace de que esto se salga a las células y se va a crear el espacio intersticial. Acá. En este espacio intersticial, ¿qué es lo que va a provocar? La inflamación. Pero ese es el por qué se le inflama. Pero ahora vamos a explicar por qué sale el color o por qué se toma un color moradito o a veces se mira como sangre. Uno dice, es sangre coagulada. Sí, exactamente. Es sangre que queda ahí retenida, que ya no está dentro de las venas o de las arterias y ya no puede venir y seguir transcurriendo por todo el cuerpo. ¿Esto por qué? Porque habíamos explicado acá
que se hacían unas aberturas, los cuales permitían salir el agua, pero cuando la abertura es de más, o sea, se abren estos poros, se llaman poros. Cuando un poro se abre, está expuesto a que no solamente se salga el agua ni las proteínas, sino que también se salga la sangre. Entonces, cuando la sangre sale, se mezcla, vamos a poner aquí, que viene la sangre y la sangre sale, se mezcla con el agua que ya está en el espacio intersticial, lo cual viene y crea que nosotros podamos observar el moretón. O sea, pero ya sabemos de que no es de que sea un moretón, sino que es exceso de sangre en el área afectada. Eso es lo que es edema con fobia por lesión de la vasculatura. Ahorita vamos a explicar el segundo caso, que es, vamos a dejar el título ahí, vamos a quitar la imagen. Y vamos a hablar sobre esta, que es lesión por infección. Como podemos ver acá, este paciente se le inflamó, tiene inflamado lo que es el área afectada. Sabemos de que por lo que se mira acá, que está colorado, o sea, tiene sangre, se abrieron demasiado grandes los poros, la sangre salió. Entonces, sabemos de que es un edema con fobia. Pero, si vemos acá en la imagen, este tiene pus. Y sabemos que el pus es materia. ¿Esto por qué se da? Vamos a colocarlo acá. Vamos a poner acá, edema con fobia por infección. ¿Por qué? Supongamos de que esta persona vino y estaba, no sé, un ejemplo, estaba trabajando y se golpeó. Tuvo un golpe en la pierna, pero el golpe no hubiera provocado todo esto si él se hubiera atendido inmediatamente. Sí, pero por ejemplo de que él trabaje en algún lugar donde manejen ganado, o sea, las heces fecales de algún animal, eso sabemos de que por lógica está lleno de bacterias. Entonces, si él viene, se golpea, no le pone atención al área afectada y sigue en eso, como esto está golpeado, automáticamente se va a inflar, se le va a hinchar, se le va a salir, va a tener el exceso de sangre, lo cual se le va a ver colorado. Sabemos también de que la sangre tiene una temperatura, la sangre es caliente. Por eso es de que cuando sucede esto y uno viene y le palpa así, se siente tibia o caliente el área afectada. ¿Por qué? Porque como es sangre lo que está acá retenida con agua, por eso toma esa temperatura ahí. Pero el pus proviene porque como la persona se mantuvo en un lugar donde había muchas bacterias, entonces este pus es signo de que por dentro entraron esas bacterias, el cual está afectando y creando que salga esa materia sucia. O sea, el cuerpo le está diciendo de que algo acá está mal, de que él tiene una infección, él tuvo que ir al médico, tuvo que chequearse eso para que todo esto no pasara. Punto importante que se me estaba olvidando. El edema con fobia se dice que es unilateral. Como hemos visto en las imágenes, el edema con fobia unilateral nos referimos a que únicamente se da en una parte, por ejemplo, de alguna extremidad. Por ejemplo, si es en la pierna, el edema con fobia solo le da a una pierna. Si es en la mano, solo a una mano. No quiere decir de que se les va a dar automáticamente a las dos. Es unilateral. Entonces, sabemos de que el edema con fobia por causa de infección
es debido a de que aquí el poro como está abierto, la piel está estirada, los poros se abren y están más expuestos a que las bacterias entren y creen una infección, como lo vemos acá. Ya. Bien, ya entendiendo lo que es el edema con fobia por medio de infección, vamos a hablar del la última característica, que sería, vamos a colocar acá, edema con fobia por obstrucción intravascular. Al principio hablamos sobre edema por lesiones vasculares, dijimos que eran por algún golpe externo. Ahora, intravascular, esto nos da a entender que es un edema provocado desde adentro, de que alguna, por ejemplo, alguna arteria, alguna vena tenga alguna deformación. Vamos a hacer un ejemplo. Acá, este es mi vaso sanguíneo y aquí están mis células. Muy bien. Este edema se da porque, por ejemplo, de que acá en la vena se cree un coágulo. No sabemos el porqué de ese coágulo, pero se crea acá un coágulo. Entonces, sabemos bien que la sangre está en constante movimiento hacia el lado. O sea, está en constante movimiento recorriendo todas las partes de nuestro cuerpo. Muy bien, pero como acá hay un coágulo de sangre, hay algo que está obstruyendo. Por ejemplo, estas son las carreteras. Está la carretera, los carriles, pero aquí hay un accidente. ¿Y este accidente qué es lo que provoca? El tráfico, horrible, fatal. Este tráfico lo que hace es de que retrasa a todos los demás carritos que van acá. Y a todos los que van acá, y a todos los que van acá. Entonces, este edema intravascular lo que hace es de que como obstruye esta parte de acá, no está circulando bien, la sangre viene y tiene que esperar a que estos pasen, la sangre pase por acá, para poder pedirle vía, se podría decir, y poder seguir con su trabajo o su funcionalismo normal. Muy bien, sabemos entonces de que acá está la obstrucción. Este es el edema que les estaba explicando anteriormente, que es unilateral, que solo se da en una extremidad del cuerpo. Por lo mismo, porque el coágulo solamente va a estar en una arteria o en una vena. Muy bien, entonces sabemos, acá hay una pregunta muy importante. ¿En qué punto hay mucha más presión? Por ejemplo, está el carril A. Vamos a poner acá. El carril A, que es en donde está el accidente. El carril B, que es el que va en línea recta. Y el carril C, que es el que está hasta este lado. ¿En dónde? La pregunta aquí. ¿En dónde hay más fuerza de presión? ¿En dónde? ¿En el carril A, el B o en el C? Bien, sabemos de que la fuerza de presión más alta es en el B. ¿Por qué? Porque como acá está obstruyendo esto, tiene la fuerza de este y la fuerza de este otro. Por ejemplo, acá está fluyendo con normalidad la sangre, pero como acá se está reteniendo, quiere decir, vamos a hacerlo con este color, que acá se está acumulando esa sangre, lo que provoca la inflamación, el edema. ¿Por qué? Porque toda la sangre no está caminando de manera correcta, lo cual se está reteniendo de este lado. Muy bien.
Entonces, prosigamos. Sabemos entonces de que en el punto B hay fuerza de presión porque vamos a, por ejemplo, cuando uno viene y está regando el jardín, uno está con la manguera para que uno dice, le voy a poner el dedo acá para que salga más, o sea, no va a salir mucha más agua, pero sí la fuerza del agua va a salir con más presión que va a permitir de que ya no caiga acá, sino que caiga hasta ahí adelante. ¿Por qué? Porque le estoy obstruyendo el paso, lo cual está generando que toda la fuerza, el agua llegue con más fuerza y pueda llegar a un punto mucho más lejos, sin darnos cuenta que en la parte de acá atrás se está obstruyendo el agua. Y como bien habíamos explicado, como bien dije al principio del video, el agua es una fuerza de presión, siempre va a buscar a dónde salir. Estos son nuestros 3 casos de edema con fobia. Ahorita vamos a explicar lo que es el edema sin fobia. Edema sin fobia. Es como azulito. El edema sin fobia. Ya. Muy bien, ya que hablamos sobre lo que es el edema sin fobia, vamos a hablar, ahorita vamos a hablar sobre el edema sin fobia. El edema sin fobia, también llamado como angioedema, vamos a apuntar acá. Angioedema. Este edema se da porque no es vascular, no quiere decir que no es en las arterias, sino que viene y es de origen linfático. Eso quiere decir que es en el sistema linfático donde se da esto. Por ejemplo, en esta imagen, la imagen que tenemos acá, una característica de este edema es de que es bilateral. Eso quiere decir que se da en ambas extremidades. Como vemos acá, ambos pies están hinchados, ambos están así. Vamos a colocar acá. Muy bien. Este edema quiere decir que carece de la interrupción de la piel, ya que no es de origen bacteriano. O sea, no es de que se golpeó y se le inflamó, o tiene alguna obstrucción vascular, o por ejemplo por infección de que le haya entrado alguna bacteria. No. Quiere decir que es por el sistema linfático, o sea, el sistema linfático que tenemos adentro, que son los canales del plasma, ¿verdad? Estos canales del plasma vienen y ayudan, por ejemplo, cuando entra una bacteria, ellos entran automáticamente rapidito en acción para combatir esa bacteria que no es del cuerpo humano, que no es parte de él. Pero este edema venimos y sabemos de que es un edema no tanto común. Se da más que todo en las personas que son diabéticas. Las personas con diabetes sabemos de que tienen sus defensas bajas, lo cuales son más expuestos a que puedan venir y tener este edema o angioedema, como habíamos dicho. Este edema es una hinchazón dura, el cual, por ejemplo, en este que tenemos acá, que es el edema. Ya. Muy bien, como habíamos explicado, el edema con fobia, cuando uno le hace presión con el dedo, queda la huella. Es diferente. Es una hinchazón dura por el cual uno le hace presión y no. Muy bien, perdón por las interrupciones. Por ejemplo, habíamos dicho de que este edema es duro, se da en las personas diabéticas. Es un edema que es poco común en todo lo que son cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, este edema sí sería de llevarlo, bueno, igual que también tendríamos que llevarlo con un médico para que pueda chequearlo, ya que no es normal. Y espero este video les haya sido
entendible. Esperemos que sí me hayan podido entender sobre lo que es un edema, con fobia o sin fobia, las diferencias y las características de ambos edemas. Y nos vemos en la próxima.